Buenas noches a todos, bienvenidos. Estamos en nuestro segundo tutorial del año 2026. Soy la doctora Andrea Giovanni, Past President de la Sociedad Médica. La siguiente, Bastián. La Sociedad Médica, todos saben, es una sociedad científica sin fines de lucro cuya principal función es la educación médica. Tiene muchos años, más de 150 años, y fue fundada por estudiantes que querían saber cómo aprender más. La siguiente. Nos hemos mantenido fieles a ese propósito con varios pilares de trabajo al respecto. Uno de ellos es nuestros cursos de educación continua. Nosotros tenemos tres tipos de cursos. El curso de problemas frecuentes de medicina ambulatoria, básicamente para la gente que hace ambulatorio. Los cursos modulares, que son cursos de revisión, de actualización, hechos por especialistas, que son los cursos abiertos actualmente, así que los invitamos a participar. Y tenemos más adelante en el año el curso de medicina hospitalaria, que es el curso más nuevo, pero que nos ha ido muy bien también. Siguiente. Tenemos nuestra revista médica, Gran Mérito, la revista de habla hispana más antigua, dirigida brillantemente ahora por el doctor Michea, en un formato mucho más moderno, mucho más accesible para todos. Así que los invitamos muy firmemente a que la lean, a que participen, a que envíen sus trabajos, porque es nuestro medio de difusión digital. Tenemos nuestro congreso anual, nuestra fecha de encuentro, ¿verdad? Este año en Concepción, no vayan a faltar porque tenemos invitados extraordinarios, un muy buen programa hecho por los equipos locales y también por supuesto, la gente de la sociedad. Y luego, a fin de este mes de mayo en el que estamos, tenemos nuestro otro encuentro de internistas, que es el curso anual del American College. También están súper invitados, es un programa muy interesante, así que pueden inscribirse todavía. Tenemos nuestros podcasts. Hace algunos años decidimos ponernos a tono con los tiempos y tenemos dos grupos que hacen podcasts en nuestra sociedad, el grupo del Hospital San Borja Riarán y el del Padre Hurtado. Escúchenlos, están en Spotify, están en nuestra página y son súper entretenidos, uno aprende mucho con ellos. Y tenemos hace un par de años ya los grupos de trabajo, que son grupos de personas que trabajan en torno a un problema relacionado a la medicina interna. Tenemos el grupo de medicina hospitalaria, el grupo de patologías de la mujer, el grupo de educación médica y el grupo de jefes de programa. Pueden informarse, pueden ser parte de estos grupos, así que los invitamos también a conocerlos. Y tenemos nuestros tutoriales. Desde el año 2020, en pandemia, decidimos diversificar nuestra forma de educar y creamos estos webinars que tengo el gusto de dirigir. Están todos disponibles en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube, todos desde el año 20, así que los invitamos a verlos, van a aprender mucho. Recuerden que en este webinar las preguntas se hacen por el chat, pueden ir haciéndolas cuando se vaya desarrollando la presentación, pero los panelistas contestan al final, ¿de acuerdo? Y hoy día tenemos un súper entretenido tema porque es el tema de inflamación ocular como manifestación de una enfermedad sistémica, los ojos hablándonos. Y para ello tenemos dos muy buenos invitados, la doctora Beatriz Urrutia, que es reumatóloga, ella representa a la SOSCHIRE, a la Sociedad de Reumatología, filial de nuestra sociedad, y también es médico del Hospital Clínico, y el doctor Álvaro Rodríguez, que es un regalo porque tenemos un oftalmólogo hoy día con nosotros, él es del Barro Grupo, así que muy contenta yo. Así que los vamos a escuchar porque vamos a aprender mucho hoy día, vamos a ver cosas muy interesantes. Gracias. Beatriz, Álvaro, suya la presentación. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias por la presentación. Bueno, vamos a partir entonces con el caso clínico de hoy día. Ya no tenemos conflictos de interés y las fotos que salen del paciente fueron expuestas con su aprobación. Este es un paciente de sexo masculino que Espera, tiene espera, 50. espera, espera, Beatriz. No Dígame, está, no estoy qué. el tutorial, no está tu pantalla. Ah, Un minutito, por sí. favor. Eh, Bastián, ahí estamos, ahí sí. Ah, ¿se ve? Ahora se ve tu Ya. pantalla. Sí. Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar con el caso clínico.
Como les decía, no tenemos conflictos de interés y el paciente autorizó la exposición de su foto. Este es un paciente de sexo masculino de 55 años que tiene antecedentes de hipertensión, es tabáquico activo, tiene consumo esporádico de AINES dependiendo del dolor, y dentro de los antecedentes familiares relevantes tiene una hermana con una artritis psoriática, ¿ya? En el interrogatorio dirigido, él consulta porque tiene un cuadro de dolor articular que empezó hace más o menos 2 años, era medio intermitente, le olían las manos, por eso tomaba los antiinflamatorios, pero estos últimos 6 meses él presenta una exacerbación de estos dolores articulares con una rigidez prolongada en la mañana de cerca de 1 hora. Él refería dolor de las interfalángicas proximales, las metacarpofalángicas y las muñecas con aumento de volumen de estas mismas zonas, además de los tobillos. Y todo el resto del interrogatorio dirigido que hacemos nosotros, caída de pelo, ojo rojo, lesiones orales, cutáneas, eh, síntomas en el fondo respiratorio, fiebre, baja de peso, falta de fuerza, en el fondo todo absolutamente negativo. Lo único que refería el paciente era el dolor articular. En el examen físico, el paciente caminaba con un poquito de dificultad, en el fondo por el dolor, le molestaban mucho las manos, y lo relevante del examen eran que tenía 8 articulaciones dolorosas y 6 articulaciones inflamadas. Todo el resto del examen físico era normal. Las articulaciones comprometidas son las que ustedes pueden ver en el dibujo que está aquí a la izquierda, las interfalángicas proximales, algunas metacarpofalángicas y las 2 muñecas, tanto dolorosas como inflamadas. Entonces, en este caso, en un paciente que tiene una poliartritis, porque tiene más de 4 articulaciones inflamadas, ¿cierto? Que es simétrica y que es crónica. En este caso, entonces, ¿cuál sería la causa más probable de la artritis simétrica en este paciente? Esta es la primera pregunta que les queremos hacer. Vamos a ver qué les parece. Me parece muy bien. Pero te lo voy a anotar porque esto después lo vamos a discutir. Una artritis psoriática. Ya, el 84%. No, no voy a contestar todavía esta respuesta porque yo sé que no la pueden ver porque lo vamos a discutir después. Porque quiero que viene una pregunta relacionada con esto de nuevo también. Entonces, dentro del laboratorio que tiene el paciente, lo que destacaba es que tenía una trombocitosis y tenía parámetros inflamatorios elevados, VHS alta, PCR bastante alta, con una función renal normal, un perfil hepático normal y una orina completa normal. Entonces, en este caso, pensando en este paciente, ¿cuál es el estudio de laboratorio específico que debería solicitar? Mira, 197 y 27 ninguno. Ok, ya. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Nosotros solicitamos a Ana, lo voy a explicar ahora por qué, factor reumatoide y CCP que salió súper positivo. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente que tiene una artritis, una de las cosas que uno tiene que evaluar es la simetría de la artritis, ¿ya? Hay dos grandes grupos, aquellas que son asimétricas y aquellas que son simétricas, ¿cierto? Que se comprometen en el fondo ambas partes del cuerpo, y al menos de los grupos articulares, más del 50% tiene que ser a los dos lados del cuerpo. Bajo ese concepto, la artritis psoriática sale porque si bien es una artritis, que también es crónica, lo vamos a ver ahora, es una artritis que en verdad la manifestación es asimétrica. Dentro de las artritis que son simétricas, tenemos que buscar aquellas que son más bien crónicas, ¿cierto? Porque este paciente ya lleva 6 meses de dolor articular, si es que no más, y nos enfocamos principalmente en este grupo de pacientes. Entonces, esas son, o sea, este grupo de patologías. Por lo tanto, son estas en las que nos tenemos que enfocar particularmente el estudio. En relación a la polimialgia, si bien se da en pacientes que son mayores, ¿cierto? Más de 50 años, la distribución y las manifestaciones clínicas son completamente distintas. El compromiso particularmente de la cintura escapular, de la cintura pelviana, que no tiene nada que ver con la manifestación de este paciente, por lo tanto se nos escaparía un poco. La IJ claramente por la edad, que no tiene nada que ver.
En relación a la enfermedad mixta, como el nombre lo dice, es un mix, una mezcla de manifestaciones de distintas enfermedades, lupus, esclero, polimiositis. En este caso, el paciente solo tiene dolor articular, por lo tanto, la enfermedad mixta tampoco como que encaja mucho acá. Y el STIR, que también puede producir compromiso articular simétrico, en verdad tiene muchas manifestaciones sistémicas que el paciente no tiene. Fiebre alta, el rache evanescente, puede tener, si bien puede tener artralgia, o puede tener y artritis, digamos, le faltan las otras cosas también. Por lo tanto, se nos escapan un poco esto. Y nos quedamos particularmente con estas dos. Eh, Artritis reumatoide y lupus. El lupus tiende a producir manifestaciones sistémicas en el fondo distintos de lo articular, citopenia, compromiso renal, pero hay pacientes que debutan solamente con el compromiso articular, por lo tanto es una enfermedad que tenemos que pensar y que tenemos que estudiar. Por eso le pedimos el ANA. Entonces, en este caso, el ANA salió negativo, pero el factor reumatoide y el CCP salieron súper positivos. Me llamó la atención porque hubo un 16% de pacientes, o sea, de personas que votaron que era artritis psoriática, pero nadie votó por un B27, que en el fondo uno lo podría haber asociado en el fondo a ese examen pensando en la artritis. Y de los 84% de las personas votaron que podía ser una artritis reumatoide súper bien, y un 97% le habría pedido factor reumatoide y CCP. Ahora, en general, si bien lo más probable es que este paciente, por la clínica, ¿cierto? Por lo que les expliqué, porque faltaba el compromiso sistémico, fuera una artritis reumatoide, de todas maneras, uno no puede sacarse el lupus de encima y por lo tanto hay que pedir ANA igual, ¿ya? Ahora, nosotros utilizamos, no existen, no tenemos en el fondo criterios de diagnóstico para la artritis reumatoide, pero tenemos los criterios de clasificación que los utilizamos como criterios de diagnóstico. Hay que tener cuidado, eso sí, porque un paciente que no cumple con los criterios de clasificación no necesariamente significa que no tenga la patología, pero en este caso cumple absolutamente, tiene más de 4 articulaciones inflamadas, tiene serología súper positiva, más de 3 veces del límite superior normal ya es alto, tiene los parámetros inflamatorios elevados, tiene más de 6 semanas, tiene, por lo tanto el paciente lo que tiene es una artritis reumatoide. ¿Ya? Ahora, una vez que nosotros hacemos el diagnóstico, nosotros tenemos que evaluar qué tan activa está la enfermedad, porque en base a eso nosotros podemos dirigir nuestra terapia y vamos evaluando cómo va respondiendo el paciente al tratamiento. Y en este caso, nosotros lo que más utilizamos es el DAS28. ¿Qué es el DAS28? Es un score compuesto que tiene 4 variables, que considera las articulaciones inflamadas, las articulaciones dolorosas, la valoración global del paciente en cuanto a actividad de la enfermedad. Uno le pide al paciente, uno dibuja una escalita de 1 a 10 o 1 a 100, dependiendo si son milímetros o centímetros, y le pide al paciente que en el fondo marque cómo se ha sentido en promedio durante la última semana entre 0 y 100. Y el valor de VHS. Utiliza una fórmula que es bastante compleja, uno no la puede estar calculando, pero hay distintas aplicaciones que están gratuitas, yo se las puse ahí, que las pueden bajar, donde pueden, ustedes mismos en el fondo van poniendo los valores y les va calculando el score de actividad. Y en base a eso se puede clasificar en remisión, si es que el resultado es menos de 2.6, actividad baja si es que es hasta 3.2, moderada entre 3.2 y 5.1 y actividad alta mayor o igual a 5.1. Entonces, en este caso, el paciente lo que tiene es una artritis reumatoide con una actividad moderada. ¿Y qué es lo que hicimos? Partimos con prednisona, con 20 miligramos inicialmente, se fue desescalando hasta llegar a 5. La profilaxis con calcio, siempre cuando uno usa prednisona tiene que dejar calcio y vitamina D. Partimos con metotrexato, 15 miligramos, que después se fue subiendo a 20 miligramos, ácido fólico también que tienen que ir juntos, se vacunó, y después de un tiempo el paciente logra la remisión de la enfermedad. Sin articulaciones dolorosas, sin articulaciones inflamadas, bajaron los parámetros inflamatorios, se sentía muy bien, y así se mantuvo un buen tiempo hasta que desapareció el control. Esto se lo puse porque es importante, porque ante la sospecha de artritis reumatoide o cuando ustedes diagnostiquen una artritis reumatoide no pueden olvidar que es una patología que está en el GES y por lo tanto es de notificación obligatoria, ¿ya? Así que eso es algo que tiene que hacer el médico que sospecha que vea un paciente con AR. Entonces, como les dije, el paciente anduvo muy bien, se sintió perfecto después de un tiempo de tratamiento, así que decidió desaparecer durante 2 años hasta que consultó con el doctor Rodríguez. Consultó conmigo. Bueno, cuando consultó llevaba una historia de 6 meses de evolución. De dolor ocular, el paciente le dolía el ojo, no le molestaba, le dolía el ojo. Y que decía que le dolía cuando movía los ojos y también en la noche, lo despertaba en la noche. Y decía que se le colocaba el ojo rojo, pero no todo el ojo rojo, sino que solamente un sector del ojo, el sector temporal del ojo izquierdo. Cuando yo lo vi por primera vez,
seguía fumando, estaba ocupando losartán por la hipertensión, metotrexato no estaba con 20, estaba con 10 miligramos semanales, ácido fólico, prednisona 5 miligramos y calcio y vitamina D afortunadamente seguía tomando. Siguiente diapositiva. Estas son fotos reales del paciente cuando llegó a la consulta. Ya, si se dan cuenta, llevaba 6 meses de dolor, no llevaba poco tiempo, 6 meses. Y en esta foto, que son fotos tomadas con el celular, ¿qué se logra ver? Se logra ver un ojo rojo, pero que está más rojo en el sector temporal del ojo izquierdo. Y ese sector era un sector que uno le tocaba y el paciente saltaba de dolor. ¿Sigo? Sí. Entonces, la siguiente pregunta, solamente con lo que tenemos en nuestro box de atención ambulatoria, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Bastante bien. Ya. Epicleritis un tercio, uveitis anterior un 44% y escleritis un 29%. O sea, uveitis anterior sería la primera opción, casi la mitad de los asistentes. Siguiente diapositiva, por favor. A ver, cuando uno habla de ojo rojo, uno se acuerda que en medicina siempre le pasaban el ojo rojo superficial y profundo, que en realidad es una definición que sirve mucho para la parte teórica, pero poco para la práctica. Yo siempre pienso que una historia bien hecha y elementos básicos o muy fácil de realizar el examen oftalmológico sin necesidad de un microscopio, podemos llegar al diagnóstico en casi todos los casos, ¿ya? Y se diferenciaba este ojo rojo superficial en causas que no eran graves, como por ejemplo el ojo seco, la conjuntivitis, un ojo rojo profundo o periquirático, en que se encontraba el glaucoma agudo, uveitis, cualquier patología intraocular que generase dolor. Y estaba esta tercera opción que era el ojo rojo localizado, ¿ya? Y ahí está la hemorragia subconjuntival, que nadie lo colocó. Afortunadamente, hemorragia subconjuntival es sangre debajo de la mucosa, que se llama conjuntiva, que son cuadros que por lo general duran un par de semanas y no duelen. Como llega, se van, y a lo más le puede molestar al paciente o sentir una pequeña sensación de cuerpo extraño. Y están estas dos entidades que se llaman escleritis y epiescleritis, ¿ya? Que les voy a comentar un poquitito de qué se trata cada una. Para que nos acordemos un poquito, el ojo tiene distintas capas. La capa más externa, la capa firme, la que le da firmeza al ojo, 5/6 en la parte posterior se llama esclera y 1/6 en la parte anterior se llama córnea. Entonces nosotros acá vamos a marcar cuál es la esclera, acá en amarillo. Y esta capa gruesa, esta capa que es una capa que está formada principalmente por fibras de colágeno tipo 1, es una capa que es blanquecina y que se continúa con la córnea, ¿ya? Sí. Hay dos entidades que tienen un nombre bien parecido, epiescleritis y escleritis. La escleritis es cuando se inflama esta capa gruesa que se llama esclera. Y epiescleritis se llama cuando se inflama la capa que está superficial a la esclera, que es una capa de tejido conectivo que está muy vascularizado, pero que va por sobre la esclera. En cambio, nosotros nos referimos a escleritis cuando se inflama la capa gruesa, la capa de la esclera, que es esta capa firme, la que le da firmeza al ojo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo puedo diferenciarlo si no tengo un microscopio, si no tengo un oftalmólogo que nos pueda ayudar con todo el equipo que nosotros tenemos en la consulta? Con la clínica probablemente vamos a llegar al diagnóstico de forma muy, muy precisa. La epiescleritis es por lejos una patología muy, muy frecuente. Probablemente quizá alguno de ustedes haya tenido un episodio de epiescleritis, que es un ojo rojo localizado que dura un par de semanas y que en realidad al paciente no le duele, simplemente le molesta. ¿Por qué? Se inflama solamente la capa que va superficial a la esclera. Es un cuadro que la verdad es que al paciente no le molesta tanto, le molesta más la parte estética más que la parte de la sintomatología. Si nosotros
le colocamos una gota de un vasoconstrictor, ya sea brimonidina, fenilefrina, que es lo que más se ocupa. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno coloca esta gota, este ojo rojo se blanquea. Se vasocontraen los plexos que van superficial a la esclera y desaparece el ojo rojo. Es una forma que uno puede saber si es un ojo rojo que es secundario a una inflamación de la esclera o más bien un ojo rojo que es secundario a la inflamación del tejido que va por sobre la esclera. Y en realidad esto es un cuadro bien frecuente que son autolimitados, o sea, uno les deja tratamiento sintomático, por lo general uno les deja lágrimas artificiales, en algunos casos si le molesta mucho algún antiinflamatorio, y uno sabe que esto tiende a pasar con el tiempo, ¿ya? La siguiente, por favor. Ahora, si estos pacientes si presentan epiescleritis a repetición, eso es un motivo por cual estudiar las causas que pueden generar esto, que está muy relacionado con enfermedades del tejido conectivo, como por ejemplo la artritis reumatoide. En contraparte existe la escleritis, que es una inflamación, como les comentaba, de la capa gruesa del ojo que se llama esclera. Es un cuadro bien característico, un ojo rojo localizado que duele. ¿Ya? El dolor en oftalmología siempre hay que considerarlo como un signo más que un síntoma. El paciente con dolor es un paciente que, porque hay que acordarse que el ojo es un tejido que está muy densamente inervado, entonces cualquier patología, ya sea ojo seco, conjuntivitis, puede generar un grado de dolor, un grado de molestia, pero cuando son cuadros que generan una mayor intensidad de dolor, los pacientes van a decir al tiro que le duele. Y uno ve al paciente y el paciente tiene una fascia dolorosa y el cuadro de la escleritis es un cuadro que duele. Es un dolor de aparición gradual, es intenso y penetrante. Los pacientes clásicamente dicen de que es un dolor que les duele en la noche. En el día andan bien, en la tarde bastante bien, pero en la noche les duele. Es un dolor que los despierta en la noche. Y los pacientes, acordarse que la esclera, esta capa gruesa, ahí llegan los músculos que sirven para mover los ojos. Y los pacientes cuando mueven los ojos les duele. Y uno le palpa y el paciente salta de dolor. O sea, un paciente que consulta con un ojo rojo localizado, que refiere que le duele, y especialmente que le duele al mover los ojos, eso es con alta probabilidad un caso de escleritis. Y si uno le coloca esta gotita de fenilefrina o algún vasoconstrictor, ¿qué es lo que ocurre? Blanquea, o sea, algo se contraen los plexos superficiales, pero el ojo rojo persiste. Y estos son casos que son graves, porque hay que descartar compromiso sistémico, ya sea la vasculitis y enfermedad del tejido conectivo. Y si estos casos no se tratan, como se afecta la capa gruesa del ojo, la que le da firmeza, los pacientes pueden llegar hasta presentar una perforación producto de la inflamación no controlada. Ahora, dentro de las causas, ¿cuál es la causa más frecuente de escleritis? ¿Cuáles piensan ustedes? Idiopática, bien, 50%. Artritis reumatoide, bien, vasculitis anca también, bien asociado, y la HLA-27 también podría ser. Por favor, la siguiente diapositiva. A ver, esto, la siguiente, para que se vea un poco más grande. Esto es un estudio bien interesante, es una revisión de 74 estudios, 174.000 pacientes, y que se vio cuáles fueron las causas que generaron la escleritis. Y si uno agarra todas las causas, por lejos la más frecuente en 2/3 de las pacientes son idiopáticas. O sea, la causa es no tener ninguna causa que nosotros hayamos logrado identificar. Pero dentro de las enfermedades sistémicas, por lejos, la causa más frecuente es la artritis reumatoide. Ahí tenemos dos tipos de pacientes. Mayoritariamente son pacientes que tienen el antecedente de artritis reumatoide y que presentan un cuadro de escleritis. Y otro grupo de pacientes son pacientes que debutan con escleritis y uno lo estudia con el factor reumatoideo, el anti-CCP, con la historia clínica, y uno llega al diagnóstico de artritis reumatoide, pero por lo general son pacientes que tienen previamente el diagnóstico de artritis reumatoide, hasta un 20% de los casos. Ahora, la clasificación de la escleritis, y esta es una clasificación que no solo sirve para la escleritis, sirve para cualquier inflamación intraocular. Eh,
el sistema inmune no conoce el ojo. Y si lo conoce, si lo llega a reconocer, lo ignora. Ya existe una gran tolerancia al contenido intraocular, porque si no, tendríamos episodios de uveitis de forma constante, cosa que ocurre en muy pocos casos. Cualquier inflamación intraocular, ya sea uveitis o escleritis, se puede clasificar según la etiología, que son causas que son infecciosa, no infecciosa o autoinmune, o síndrome mascarado que se denomina a todas aquellas patologías que son secundarias a tumores. La causa más frecuente de escleritis son la no infecciosa por lejos. Infecciosa cerca de un 10% de los casos y síndrome mascarado son muy poquitos los casos que afortunadamente generan esta escleritis. Afortunadamente son muy poco frecuentes. Pero hay una clasificación que también es anatómica. Escleritis anterior es cuando se afecta la parte delantera del ojo, que quiere decir que se afecta desde una zona que se llama la hora serrata hacia adelante. Y otra clasificación es cuando se afecta la parte posterior, que se llama escleritis posterior. La escleritis anterior se subdivide en dos tipos, no necrotizante y no necrotizante. Si existe necrosis, se denomina necrotizante. Cuando no existe necrosis, que son afortunadamente la mayoría de la escleritis, se llama escleritis anterior no necrotizante. Y dentro de ellas existe una difusa, cuando existe una inflamación, un edema de la esclera que está difusamente inflamada, y nodular cuando existe un nódulo en esa zona. En contraparte, la necrotizante se puede subdividir en necrotizante con inflamación, que esto es muy asociado a pacientes con vasculitis ANCA, que presentan un cuadro de escleritis y uno le ve y se ve un punto blanquecino, un punto de necrosis, un punto de una zona avascular de la esclera, que son cuadros que son bastante graves. ¿Por qué? Porque si se necrosa la zona la esclera, uno tiene un riesgo muy aumentado de que se llegue a perforar el ojo, con todas las cosas que eso implica. Y existe un cuarto subtipo, que es la necrotizante pero sin inflamación, que clásicamente son pacientes con artritis reumatoide de muchos años, no del todo controlados, y que si uno de repente les ve el ojito y lo hace mirar para abajo, para arriba, se ve con una zona morada en la esclera, una zona de color azulado, violáceo, ¿ya? ¿Y qué significa? Que la esclera se adelgazó tal que se logra ver la uvea, la parte vascularizada del ojo, la parte de la coroide, debajo de este tejido que está adelgazado. Y es por eso que se logran ver como parche de color violáceo, un poco azulado, debajo de la conjuntiva. Si nosotros hablamos del riesgo de perforación, por lejos la que tiene mayor riesgo son las escleritis anterior necrotizante con inflamación, clásicamente asociado a pacientes con vasculitis o con artritis reumatoide, que se presentan con estas zonas de necrosis y hay que tratarlo de forma muy precoz y de forma muy agresiva, porque estos pacientes, si no se tratan de forma agresiva, el paciente puede llegar a la perforación. Afortunadamente, la anterior, las escleritis por lo general son difusas, tienen un menor riesgo de perforación y las nodulares cerca de un 10% pueden pasar de nodulares a necrotizante con el consecuente riesgo de perforación. Este es un estudio del Hospital Clínic de Barcelona que eran 585 pacientes, 500 de los cuales tenían escleritis. Y en realidad, más que nada para traer este concepto de que las escleritis más frecuentes son las anteriores difusas. Con un 75, tres cuartos de los pacientes tienen eso. Nodulares, la frecuencia baja un 14% y a necrotizante, esto es un centro terciario, serían aproximadamente de un 4%. ¿Ya? O sea, de las uveitis, por lejos las anteriores son las más frecuentes, de las anteriores las difusas son las más frecuentes como subtipo. Entonces, este paciente que uno le abre el ojito, se ve de ojo rojo temporal doloroso, ¿qué tipo de escleritis piensan ustedes que es más probable que tenga este paciente según lo que vimos previamente? Escrita anterior difusa al 52%. Bien, es difícil ser necrotizante. Alguien podría decir que es necrotizante y perfectamente podría haberlo tenido, pero la verdad es que no se veía ninguna zona blanquecina
a nivel de la esclera, sino que simplemente se veía roja. La esclera de forma difusamente roja, por lo que sería la alternativa correcta, una escleritis anterior difusa. Nódulos tampoco se veía. Entonces, uno ve a este paciente y le envía la nota al equipo de reumatología, porque dice en realidad si el paciente está con una escleritis activa y no tiene reumatoide, tienen que optimizar el tratamiento, ¿cierto? Eso es lo que muchas veces uno podría llegar a hacer. Podría, en un caso. Y se lo mandamos a la doctora Urrutia. Bueno, entonces la artritis reumatoide, ¿cierto? Como el nombre lo dice, es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta principalmente las articulaciones, ¿ya? Pero puede comprometer otras estructuras distintas de la articulación. En general, dependiendo de donde uno lo lea, entre un 17 y un 40% de los pacientes pueden tener una manifestación extraarticular de la artritis y alrededor del 10% puede tener al menos, o sea, más de un compromiso extraarticular. ¿Cuáles son esos compromisos extraarticulares? Particularmente la piel, ¿cierto? Los nódulos reumatoides que probablemente muchos de ustedes han visto, compromiso pulmonar, ¿cierto? Puede haber vasculitis, pueden haber citopenia y obviamente como el caso que estamos tratando, puede haber compromiso ocular. Hasta un 40% de los pacientes pueden tener algún tipo de compromiso ocular. Y hay ciertos factores de riesgo de los pacientes que uno lo pueden hacer sospechar de que el paciente tiene un riesgo mayor de hacer algunas de estas manifestaciones fuera de la articulación. Uno de los más importantes es tener un factor reumatoide positivo a título alto. Como les dije, eso significa que tenga por lo menos 3 veces el nivel superior normal del laboratorio, que tenga además antecedentes de tabaco, sobre todo si es tabaco activo. El antecedente de tabaco también es un factor de riesgo, pero sobre todo que el paciente esté consumiendo tabaco en fondo en la actualidad, tener una actividad alta de la enfermedad, tener CCP a título alto, y para algunas manifestaciones también la edad del debut, que sean adultos mayores o, por ejemplo, ser hombre. Entonces, en este caso, el paciente la verdad es que las cumple casi todas, ¿cierto? Tiene factor reumatoide a título alto, más de 3 veces el valor de corte, tiene un CCP a título alto también, tiene tabaco activo, el paciente fumaba, lleva años fumando, y debutó con una alta actividad de la enfermedad, ¿ya? Entonces, efectivamente, el paciente tiene factores de riesgo para hacer manifestaciones extraarticulares. Entonces ahora tenemos que ver si es que efectivamente, cómo está de la artritis, para ver si es que esto efectivamente es así o no, porque por eso lo mandaron, ¿cierto? Entonces el paciente fue derivado de oftalmología porque tiene esta artritis reumatoide, porque tiene una escleritis activa. El paciente llegó tomando 5 miligramos de prednisona, los 10 miligramos de metotrexato, porque él había bajado la dosis, como se perdió, se sentía bien, él solo bajó la dosis, ácido fólico y calcio como profilaxis. Cuando lo interrogamos, el paciente no refería absolutamente nada. No tenía rigidez, no tenía dolor articular, no tenía inflamación de las articulaciones. De los interrogatorios, en el fondo sistémicos, de manifestaciones sistémicas, fuera del ojo rojo no tenía ninguna otra manifestación. Nos trajo exámenes, los exámenes de laboratorio estaban todos normales, no tenía parámetros inflamatorios elevados, la función renal estaba normal, llegó con una ANCA que estaba negativo, tanto por IFI como por ELISA, y en el examen físico el paciente la verdad es que efectivamente estaba en remisión, no tenía ninguna articulación inflamada, ninguna articulación dolorosa, y le calculamos el DAS-28, como lo hacemos siempre para evaluar la actividad de la enfermedad, y el paciente tenía un DAS de 2,39, menos de 2,6, el paciente está en remisión y por lo tanto está en remisión. Entonces, como el paciente está en remisión, no tiene ninguna manifestación articular, lo devolvimos a oftalmología para que el oftalmólogo le trate la inflamación ocular. Ahora sigues tú. Y me llega esto y la verdad es que yo no entiendo nada. Esto es una foto que... y, y la siguiente, por favor. Entonces, una pregunta que uno se hace, en estos pacientes que tienen escleritis y que además tienen artritis reumatoide, ¿qué significa esto? ¿Que son una manifestación sistémica asociada a la artritis reumatoide? Si se relaciona habitualmente con infecciones secundarias al uso de inmunosupresor, si no presenta una asociación fisiopatológica, sino que son entidades independientes, o si corresponden a una complicación local secundaria al ojo seco. Esa es la siguiente pregunta.
Dos tercios dice que constituye una manifestación de inflamación sistémica asociada a artritis reumatoide. Y la otra pregunta tuvieron cerca de un 10, un 14% de respuesta. Bastante bien. La mayoría está en lo correcto. Menos el Sí, reumatólogo que lo derivó. yo diría que sí. A ver, la artritis reumatoide y la escleritis son entidades que se cruzan, ¿cierto? Un 20% de los pacientes de escleritis son secundarios a un proceso de artritis reumatoide. Y en realidad esto, como cualquier enfermedad autoinmune, está explicado por distintas teorías, ¿ya? Por la siguiente, por favor. Y los principales mecanismos por lo cual se postulan que podrían tener una asociación que es una asociación directa, que no serían entidades aparte, es que existe una similitud antigénica entre los tejidos. Y ahí viene que el colágeno y los proteoglicanos que se encuentran en las articulaciones serían parecidos a lo que se encuentran a nivel del ojo. Entonces hay una hipótesis que diría que habría un mimetismo molecular donde la respuesta dirigida contra los antígenos articulares finalmente irían a atacar la zona de la esclera. Hay otra teoría que tiene que ver con los autoanticuerpos, que son autoanticuerpos que van contra el colágeno, que está en las articulaciones y que también termina atacando el ojo. Predisposición genética con los genes CTLA4 y PTP-N22, que son genes que tienen que ver principalmente con la regulación autoinmune, ¿ya? Que en realidad son ambos reguladores de las células de los linfocitos T, y se cree que existen ciertos polimorfismos de estos genes que están relacionados a pacientes que tienen artritis reumatoide y escleritis. También se postula de que un rol tendrían el depósito de inmunocomplejos, ¿ya? Y se han descrito inmunocomplejos de tipo IgM e IgG que estarían presentes también en el tejido escleral y eso tendría que ver con el desarrollo de una microangiopatía inflamatoria local, ¿ya? El rol de la metaloproteinasa también tiene algo que ver y tiene que ver principalmente con la degradación del colágeno, ya presente tanto en la destrucción de la articulación como en la destrucción de la escleritis, ¿ya? Y en pacientes con AR y que presentan también escleritis tienen aumentado niveles de citoquinas, de TNF-alfa y estos tipos de interleuquinas que estarían aumentados tanto en la sangre como a nivel local si uno toma muestras a nivel de la lágrima. Lo interesante es que pacientes que tienen artritis reumatoide y tienen escleritis tienen una mayor mortalidad. Estos son estudios realizados en la década, la siguiente por favor, en la década de los 70 que mostraban que los pacientes sin tratamiento que tenían escleritis y artritis reumatoide tenían una mortalidad a los 3 años como de un 36%, versus los pacientes que no tenían escleritis, que era de un 18%. O sea, duplicaba la mortalidad los pacientes que desarrollaban escleritis que tenían artritis reumatoide. O sea, sí o sí se podría considerar un marcador como una inflamación un marcador de inflamación sistémica. Ahora, tenemos este paciente, acordémonos, 6 meses de dolor, ojo rojo. eh, ¿Qué hacemos con este paciente? Tenemos estas cuatro alternativas. La primera es agregamos antiinflamatorios no esteroidales al tratamiento. La alternativa B es aumentamos la dosis del metotrexato y los corticoides sistémicos. La alternativa C, mantenemos el metotrexato y asociamos terapia anti-CD20, que podría ser en este caso el rituximab. Y la alternativa D, suspendemos el metotrexato y nos cambiamos a ciclofosfamida. ¿Cuál sería la respuesta correcta o la más correcta? Bien, ¿eh? Son dos alternativas entonces que estarían peleando. La alternativa B que dice aumentar la dosis del metotrexato y de corticoides sistémicos. Y la alternativa C, mantener el metotrexato y asociarlo quizá a una terapia biológica como el rituximab. Bien, sería como 50. Creo que más respondió esa, rituximab, más que la Sí, un alternativa, poquito más. 53%. Ya ve, el tratamiento de las escleritis, el tratamiento de primera línea es dejar antiinflamatorios no esteroidales. ¿Ya?
Se han descrito distintos tipos, o sea, distintos usos. Por ejemplo, hay gente que ocupa mucho la indometacina, otros el naproxeno, otros el celecoxib. Y uno puede partir, por ejemplo, cualquier paciente que debuta con escleritis, uno parte con antiinflamatorio y la verdad es que la tasa de respuesta es bastante alta. La verdad es que no hay ninguno que sea muy por superior al otro. Clásicamente se ocupó mucho la indometacina. Actualmente uno podría ocupar celecoxib dentro de la alternativa que existen actualmente en el mercado. Pero acá hay que considerar ciertos casos, ciertas consideraciones en este paciente. ¿Ya? Primero, el tiempo de evolución. No es lo mismo tener un paciente que debuta hace un par de días con una escleritis, un paciente que lleva 6 meses con un compromiso ocular secundario a esta inflamación. ¿Ya? Y el siguiente peldaño de esta escalera que uno podría utilizar como arsenal terapéutico para tratar esta escleritis son los corticoides, que pueden ser corticoides locales, ya sea inyección debajo del atenión o debajo de la conjuntiva, o corticoides sistémicos, que puede ser tanto en bolos como en comprimidos orales. Está el tercer peldaño, que son los inmunomoduladores, que es el metotrexato, ¿ya? Que se puede o no asociar a ciclosporina o tacrolimus según sea la respuesta de la inflamación, cómo se va desinflamando el paciente. Y si eso ya no funciona, uno piensa en ocupar una terapia biológica. El tema es que estos peldaños no es que uno, si no funciona el AINE, paso el corticoide, si no funciona el corticoide, paso el metotrexato. De repente hay casos que uno conjuga todos los factores y hay veces que es mejor de inmediato iniciar tratamiento inmunosupresor con metotrexato asociado al uso de corticoides. En estos casos, bueno, este caso era un paciente que había discontinuado terapia y estaba utilizando solamente 10 miligramos de metotrexato, que es una dosis bien, bien baja, y además estaba con dosis muy, muy baja de prednisona. Entonces lo que nosotros hicimos fue aumentar la dosis del corticoide y además aumentar la dosis del metotrexato. Y el metotrexato, para todo lo que tiene que ver con el ojo, anda bastante bien. Esto es un estudio SITE, que es un estudio que se publicó el año 2009, un estudio retrospectivo con todas las cosas que no son tan buenas de estudio retrospectivo, pero nos mostraba cuál es la historia natural de los pacientes que recibían metotrexato con cuadros inflamatorios oculares, ¿ya? Y en realidad cada una de estas líneas muestra cómo es la proporción de pacientes que ocupan prednisona. Se tomó como un outcome deseable que el paciente ocupara 10 o menos miligramos de prednisona diario. O sea, eso se definió como un éxito de tratamiento, ¿ya? Y si nosotros vemos esta línea color café, que está acá, no sé si la pueden Ahí. esa, ¿ya? Muestra que la proporción de pacientes que le fue bien fue aumentando con el tiempo. O sea, si nosotros hacemos este estudio y vemos la proporción de pacientes que se logró un éxito a los 6 meses era cerca de un 50% y el año llegaba a cerca de un 75%. O sea, el metotrexato, 3 de cada 4 pacientes al año nos va a ir bien y vamos a tener una dosis requerida de prednisona igual o menor de 10 miligramos. En la realidad, el metotrexato por lejos es el primer inmunosupresor que uno piensa en pacientes con inflamación de este tipo. Es un medicamento que es bien tolerado, un medicamento que es seguro, que que conocemos bien el perfil de seguridad. Y para los casos de escleritis por lejos es la primera opción de tratamiento que uno piensa. ¿Por qué nosotros no pensamos en rituximab como primera opción? Porque el rituximab, aparte de ser difícil de conseguir, aparte de ser caro, es un medicamento que lo vamos a dejar como segunda línea. Y estos casos, como todavía tenemos cosas que ganar, como todavía podemos aumentar la dosis del tratamiento que estaba recibiendo, eh, decidimos tomar esa opción creyendo que aumentando la dosis de metotrexato y dándole prednisona, este paciente se iba a lograr desinflamar y iba a mantener ese ojo desinflamado a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué se le indicó? Bolos de metilprednisolona de 250 miligramos al día por 3 días. Después continuó con prednisona con 30 miligramos al día y se aumentó el metotrexato
progresivamente hasta alcanzar una dosis de 20 miligramos subcutáneos semanal. Perdón, se aumentó el metotrexato a 20 miligramos subcutáneos semanal. Y como siempre se le indicó profilaxis con cotrimoxazol fuerte. A la semana de tratamiento, el paciente se veía así. El paciente estaba contento porque al fin había podido dormir. 6 meses de dolor. Imagínense lo que puede ser, lo invalidante que puede ser para los pacientes tener 6 meses de dolor en el ojo que afecta principalmente la noche. Y si uno lo hacía mirar al paciente en todas las posiciones de la mirada, no le dolía. Si uno le palpaba el ojo, tampoco le dolía. ¿Y cómo sé que está la inflamación más inactiva? Porque el ojo empieza a tomar su color natural, pero acá si ustedes se dan cuenta no es un ojo totalmente blanco, sino que queda un color morado. ¿Por qué? Porque con 6 meses de evolución de una escleritis que no fue tratada, sí o sí el paciente va a quedar con una zona de una escleromalacia. Entonces se va a colocar este parchecito de color morado, que quiere decir de que esta zona de la esclera se adelgazó y que se logra translucir lo que está debajo, que es la coroide, que es este tejido que está pigmentado y vascularizado, que está en la capa más interna de la esclera. ¿Ya? Pero uno sabe que anda bien. ¿Cómo? Porque el paciente se siente bien. Ese es el principal y primer indicador de que las cosas que uno está haciendo están funcionando, porque uno ve al paciente que se siente mucho mejor, que el ojo rojo baja y que el paciente puede dormir y uno le palpa y no le duele. Eso son puros indicadores de éxito del tratamiento. Entonces, la última pregunta, la más importante. En pacientes con escleritis inmunomediada asociada a artritis reumatoide, ¿quién debería dirigir la estrategia terapéutica sistémica? ¿Los oftalmólogos, los reumatólogos o trabajo en conjunto? 2% dijo oftalmólogo, 6% reumatólogo y el 92% trabajo en conjunto. Tuvimos un 92% de éxito. Doctor, Sí, ya, los mensajes entonces que queremos que se lleven para la casa es que la escleritis es efectivamente una de las manifestaciones extraarticulares de la artritis reumatoide, que después de las causas idiopáticas, la artritis reumatoide es la causa más frecuente de escleritis, por lo tanto, un paciente que tiene escleritis es algo que uno tiene que pensar, que tiene que estudiar, y como dijo el doctor, si es que no tiene efectivamente una artritis reumatoide diagnosticada, tenemos que pedir los marcadores autoinmunes de todas maneras porque podría ser el debut. Es poco frecuente, pero puede ser el debut. El tipo de escleritis es importante porque dependiendo del tipo se asocia a distintos riesgos de muerte y mortalidad. No es lo mismo tener una escleritis difusa como en el caso de este paciente a tener una escleritis necrotizante donde el riesgo de perforación y mortalidad es mayor. Y efectivamente la escleritis puede presentarse en pacientes con artritis reumatoide en remisión, y lo pongo en comillas, porque según los scores de evaluación que les mostré, como el DAS-28, que es el que utilizamos, y hay otros, pero son más o menos parecidos, lo que consideran en el fondo, además de los parámetros inflamatorios, es el dolor y la inflamación articular. No consideran las manifestaciones extraarticulares. Por lo tanto, la remisión, cuando yo hablo de un paciente que está en remisión de la artritis, en verdad me estoy refiriendo a un paciente en remisión articular, lo que no significa que pueda tener compromiso sistémico. Así que eso es súper importante en que lo tengan presente. Y el trabajo en conjunto entre, obviamente, el oftalmólogo y el reumatólogo beneficia al paciente. Porque si no empieza este peloteo, que lo tratas tú, que te corresponde acá, cuando en verdad si trabajamos juntos y nos comunicamos o trabajamos en el mismo centro, utilizamos el celular, nos comunicamos y conversamos el paciente, al final el beneficiado va a ser el paciente porque se va a poder tratar más rápido y va a poder tener en el fondo menos efectos, o sea, menos complicaciones de la terapia. Eso sería. Muchas gracias, doctores. Muy bonito, muy bonito. Y trabajo conjunto siempre, yo creo, en la base de la conversación. Antes de las preguntas, que tienen algunas preguntas del público, al doctor Rodríguez de Puro Ignorante, esta zona que queda como más moradita porque uno ve la coroide está adelgazada, pero sí, sin riesgo que, a diferencia de las otras, ¿no? De que, por ejemplo, si se inflama de nuevo, lesiones, esta zona como que, porque eso no se recupera.
supongo. no se recupera. Y siempre existe el riesgo, ¿ah? Pero de repente hay Ya. pacientes que llegan a consultar ya no se ven tanto porque la artritis reumatoide, los pacientes por lo general son tratados, pero pacientes que no fueron tratados con artritis reumatoide, de repente ve una zona de escleromalacia, se ve el ojo totalmente morado y uno lo ve al microscopio y se ve una esclera totalmente delgada. Y esos pacientes uno le dice que por ningún motivo tienen que golpearse el ojo, que si ese paciente recibe un golpe en el ojo, por mínimo que sea, se va a terminar perforando. Ahora, afortunadamente, el riesgo de perforación, a pesar de que de repente uno vea la esclera totalmente adelgazada, es bajo, pero los pacientes muchas veces son adultos mayores, se pueden llegar a pegar contra una silla, contra una mesa, el paciente puede llegar con una perforación muy difícil de tratar. Pero cada inflamación que se produce a nivel de la esclera va dejando adelgazamiento. Probablemente si lleva un par de semanas no va a pasar absolutamente nada, pero este paciente lleva 6 meses. Sí, Entonces va a quedar sí o sí con una zona adelgazada que se va a ver color azulado, violáceo, que se llama escleromalacia. saco. Súper, muchas gracias. ¿Tienen algunas preguntas? La primera pregunta es una pregunta como del comienzo de la presentación que dice, uno tiende a pensar que las complicaciones del lupus en el contexto de complicaciones articulares no suelen ser erosivas. En mi poca experiencia, el doctor Fuentealba, muy humilde, he visto Mm. pacientes con artritis seronegativas que debutan después con artritis psoriática mutilante. Ujú. ¿Cómo llegar al diagnóstico teniendo en cuenta que las visitas al médico reumatólogo no son muy frecuentes? O sea, es el seguimiento, cuando un paciente debuta con una artritis, sobre todo, porque cuando uno tiene los marcadores positivos, uno ya sabe más o menos qué esperar de esa enfermedad, ¿cierto? Y ya sabemos que los marcadores hacen que sea más severa, que se erosione, que hagan complicaciones exarticulares. Cuando son seronegativas, la verdad, podría ser una artritis reumatoide seronegativa, que de hecho han ido aumentando en el tiempo, porque como se diagnostican más temprano, se tratan antes y por lo tanto ya esa evolución natural terrible que uno veía ya se ve cada vez menos. Pero efectivamente también podría ser un lupus, también podría ser una artritis psoriática que se vaya manifestando con el tiempo y eso uno solamente lo va a ver en el seguimiento de los pacientes. Eh, ¿Cómo hacerlo para en el servicio público, controlar a los pacientes más seguido? Es súper difícil. Yo he trabajado en el servicio público dando muchos sobrecupos precisamente para poder seguir de alguna manera a los pacientes, pero para eso no tengo respuesta. Lo que hay que hacer es seguirlos, hay que ver cómo, o sea, obviamente tratarlos. Cuando uno no tiene, cuando es artritis negativo, uno los tiene que tratar igual, eso obviamente, ¿ok? Uno los deja corticoides. Yo particularmente me gusta mucho el metotrexato porque permite titular las dosis, se tolera bien, en general nuestros pacientes aguantan bastante bien y responden bastante bien. Y evaluar en el tiempo. Y si en el tiempo van apareciendo otras manifestaciones sistémicas o van apareciendo erosiones a pesar de la terapia, significa que nos estamos quedando cortos y tenemos que seguir escalando. Si en algún minuto sale algún marcador, bueno, ya sabemos que le podemos poner apellido a esa enfermedad y nos iremos orientando eso. Y si no aparecen marcadores y el paciente sigue activo, tenemos que seguir escalando, seguir subiendo las dosis del metotrexato, pasarnos a metotrexato, o sea, a metotrexato subcutáneo, asociar dosis y si eso no responde, pasarnos a biológico. Ahora, el problema de los biológicos es que muchas veces los pacientes tienen indicación de terapia biológica, pero no cumplen los criterios para ingresar a la ley Ricardo-Soto. Y ahí tenemos que evaluar si es que el paciente tiene un seguro catastrófico que pueda activar o que tenga los recursos para poderlos costear. Pero en el fondo es el seguimiento y la evaluación, la respuesta al tratamiento que uno les vaya dando es lo que a nosotros nos va orientando de cómo tenemos que seguir a esos pacientes y cómo tenemos que irlos tratando en el tiempo. Ok, el doctor Fuentealba nos habla del metotrexato, pero yo creo que eso lo dejó más o menos claro el doctor Rodríguez cuando mostró su curva, porque eso lo preguntó durante la presentación, ¿sí? Yo creo que se refería a que no está correcto iniciar con metotrexato como primera opción, ¿no? Quizás eso se refiere al doctor Claro, Fuentes. a lo mejor es como inicio puro, Sí, ¿eso? sí, Sí. sí, bien cortito. En verdad, por lejos la primera medida que uno hace es dejar el antiinflamatorio. Pero el metotrexato no todos los pacientes lo van a tolerar, hay que pedir examen y todas las cosas. Y un gran porcentaje de los pacientes que andan súper bien con antiinflamatorio y se les quita la escleritis y todos felices porque uno evita los efectos adversos de la prednisona y los efectos adversos del metotrexato Ah, y con todos los costos que eso implica. Pero como concepto, a todos los pacientes con escleritis, a todos se les estudia cuál es la causa secundaria a la escleritis
Y lo segundo, como primera línea de tratamiento, sería el antiinflamatorio. Que sí, seguramente era por eso. Muchas gracias. La doctora Anne-Marie Chassan nos saluda y dice, ¿cuánto tiempo en general hay entre el debut de una escleritis y la aparición clínica de la artritis? Para los casos en que aparece, obviamente, la escleritis inicial. Así como, ¿cuánto tiempo hay entre uno y otro? Es variable, pueden pasar varios años. Hay algunos estudios que muestran que hasta 5, 6, 7 o 10 años después, o sea, pueden ser meses, pueden ser juntos, pueden ser meses, pueden ser años después. Es variable. Pero en el fondo uno siempre, mi percepción, por lo menos cuando nos llegan pacientes en el fondo con escleritis que no tienen un diagnóstico en el fondo Complejo. reumatológico, sistémico, Claro, sino que solo la escleritis, es que uno cada vez que van al control para evaluar efectos adversos de medicamentos, etcétera, siempre hacer el interrogatorio y ver si es que aparecen síntomas sistémicos, porque en algún minuto puede que los hagan. correcto. Y acá también ponía ella lo mismo en el fondo, o sea, preguntando cuánto tiempo se sigue, podría ser mucho tiempo por lo que dice la doctora, o dice si es el oftalmólogo el que busca síntomas extraarticulares y se hace clínica o anticuerpos también. Yo creo que las dos cosas, por lo menos yo creo que los dos hacemos un poco preguntas del otro lado. Cuando uno ve pacientes dentro del interrogatorio, uno les pregunta episodios de ojo rojo, ocular, visión borrosa. Y el oftalmólogo, por otro lado, también les pregunta si tienen rigidez, dolor articular, Correcto. y lo deriva cuando le parece que pudiera ver otra cosa. Creo yo, ¿no? Porque ustedes también preguntan, pues. Siempre. Por algo lo mandaron, Sí. sí. Ahora acá dice pacientes con AR, el doctor León, y escleritis, pero sin ninguna manifestación articular excepto FR y antes CP muy elevado y parámetro inflamatorio elevado. Se refiere al tratamiento. Sin manifestaciones clínicas, yo creo que es lo que se refiere. Sin manifestaciones articulares. Podría haber pacientes con artritis reumatoide sin manifestaciones articulares, pero con escleritis, sí. O sea, solo lo que pasa es que a ver, para tener una artritis reumatoide uno tiene que tener artritis, Claro. ¿sí? Por definición, tiene que tener inflamación, dolor, rigidez, etcétera. Ahora, uno pudiera tener una escleritis con anticuerpos, pero sin las manifestaciones Mm, sistémicas. En ese caso, no podemos catalogar al paciente como que tiene una artritis reumatoide, pero puede ser que en algún minuto lo sea, por lo tanto lo tenemos que seguir en el tiempo. Paciente Y el seguimiento. tratamiento es, como lo explicó el doctor Rodríguez, dependiendo de las manifestaciones oculares, dependiendo qué tipo de escleritis tenga, dependiendo del tiempo de evolución, y se va a tratar la escleritis aunque no se le pueda poner apellido. Y siempre atento a que puede en cualquier minuto hacer el compromiso articular. Ahora, de alguna manera, al tratar la escleritis, en el fondo uno también está inmunosuprimiendo al paciente, por lo tanto puede ser que ese paciente que en su curso natural hubiera desarrollado una artritis, al tratarlo, puede que no lo haga. ¿Sí? Acá nos dicen, a propósito del rituximab como alternativa terapéutica, el rol de otro biológico u otras moléculas pequeñas en esto, doctora. O sea, hasta ahora el único, o sea, los JAK están como en estudio, pero todavía no están aprobados como para ser utilizados en escleritis, hasta donde yo sé. Hay Por series lo de menos. casos que muestran lo beneficioso que podría ser tenerlo, pero son series de casos. En pacientes que no funcionó ni el rituximab ni nada, y que los niveles JAK sirvieron, pero en realidad son series de casos, todavía no hay una evidencia muy sólida que muestren su beneficio. Y probablemente se va a demorar en se va a demorar en que tengamos esa evidencia, porque es difícil el acceso todavía para nosotros, pero Exactamente. probablemente van a servir mucho para esto. Y lo otro que nos preguntan es que si existen otros scores que sean más completos considerando este extraarticular para ser aplicado en pacientes de más riesgo. O sea, existen otros scores de actividad, como el SDAI, CDAI, que consideran también la PCR y la valoración del médico respecto al paciente, pero todos son con laboratorio y compromiso articular. No hay ninguno que sea, que yo conozca al menos, que considere además las manifestaciones extraarticulares. Entonces, por eso que cuando hablamos de remisión, en verdad es remisión articular, entonces hay que tener cuidado con eso. Ok. Y ahí también nos pregunta por la evaluación oftalmológica, si hay algo o lo manda o no lo manda o lo manda siempre, ¿cómo lo hace con el oftalmólogo? Una pregunta. Que lo que pasa es lo siguiente, los pacientes que presentan artritis reumatoide y que presentan síntomas oculares por lo general son ojos secos.
es tremendamente frecuente, bueno, en todos nosotros, la prevalencia de ojos secos y en pacientes con artritis reumatoide, esa prevalencia se dispara. Entonces, un paciente que presenta síntomas oculares probablemente va a ser secundario el ojo seco y que sea evaluado por el equipo de oftalmología es una buena opción. Y en pacientes con escleritis, que sea esta otra causa, ojo rojo y de dolor, con mayor razón. Pero en realidad yo pienso que no existe una pauta formal. Yo creo que tiene que ser caso a caso según como el paciente si tiene molestia o no. Y preguntan también por la ciclofosfamida. Buena pregunta, muy buena pregunta. Lo que pasa es lo siguiente, acá cuando son escleritis que son necrotizantes, el concepto es que hay que inmunosuprimirlo lo más rápido posible y lo más agresivamente posible. Y de repente cuesta porque uno de repente lo puede mandar a servicio de urgencia en lugares que no tengan contacto con el reumatólogo y muchas veces no le dan mucha importancia porque el ojo eh, para la gente no es tan importante a veces. Muy importante Pero, el ojo. versus otro órgano. Pero eh, la ciclofosfamida se ocupa mucho, mucho, mucho. En pacientes que uno requiere un control de la inflamación rápido, la ciclofosfamida podría ser una opción. Cada vez menos, porque tenemos a nuestro alcance los pulsos de metilprednisolona o la terapia biológica, pero en pacientes que tengan escleritis que no respondan al tratamiento inmunosupresor de primera línea, la ciclofosfamida sigue siendo una excelente opción. Y el único tema es que nosotros la ciclofosfamida en oftalmología la ocupamos vía oral y la dosis que se acumula es alta, con todos los efectos adversos que eso puede conllevar para el paciente y el aumento de la mortalidad y todas las cosas. Entonces se dejaría como una tercera línea, dependiendo del caso, si no tenemos rituximab, pero se sigue utilizando. De acuerdo. Doctores, agradecerles un montón. Yo creo que aprendimos todos mucho. Los ojos son muy importantes. Por supuesto, la artritis reumatoide también. Pero hemos tenido un tremendo baño de conocimiento. Así que muchísimas gracias. Espero que haya sido una buena experiencia para ustedes también y nos estamos viendo. ¿Sí? Muchas Muchísimas gracias, gracias. doctora. Estamos Que disponibles estén para cualquier bien. cosa que podamos ayudarlo. Hasta